Por cierto que antes he comentado el dorsal que tiene pinta que va a llevar Martin Odegaard en el Real Madrid. Y lógicamente no es una cuestión baladí porque el jugador el otro día lucía el número 21 y ya mucha gente piensa que si se queda, pues lógicamente se va a hacer y va a lucir ese número 21 a la espalda. Bueno, el asunto aquí es que hay otro jugador que lógicamente tenemos interés en saber qué dorsal va a llevar, porque lógicamente no es una cuestión baladí. Se trata ni más ni menos que de Gareth Bale, quien solía lucir el número 11, pero dicho dorsal ya tiene propietario, que es lógicamente Marco Asensio, quien no lo va a ceder. Esto es más que evidente. Así que lógicamente ahora nos queda saber qué dorsal va a lucir este Gareth Bale. Evidentemente no es una cuestión baladí, porque por razones de marketing, lógicamente todo número tiene un impacto en el propio jugador. Por razones de marketing, como digo. Entonces, ¿cuál le queda a Gareth Bale libre para poder elegir? Bueno, pues ahora mismo, como he comentado antes, el 16 está libre, puesto que Borja Mayoral se marchó, y si Casemiro definitivamente renuncia al 14 y se viste con el 5 de Rafa Varane, entonces Gareth Bale podría lucir ese número 14. Es decir, sería curioso, sería llamativo, pero lo que no vamos a ver prácticamente por seguro o segurísimo es a Gareth Bale luciendo el número 11 que había lucido el Real Madrid, pero una vez que se marchó cedido, Asensio al final se quedó con él en propiedad y desde luego no hay previsión de que lo suelte, así que muy probablemente Gareth Bale tenga que lucir o el 14 o el 16 o ya alguno de estos números raros del estilo del 27 o el 28 o alguno de estos que tienen pues jugadores que son prácticamente no descatalogados, pero que bueno, que se quedan prácticamente con lo último para elegir porque no están asociados en principio a ningún número en concreto. Más jaleo, sin embargo, va a ser si ficha Mbappé por el Real Madrid, porque entonces Hazard tendrá que cederle el 7 al jugador. Pero bueno, ya digo, Bale o el 14 o el 16, esa es mi apuesta. Obviamente la marcha de Rafa Varane va a tener muchas consecuencias en el Real Madrid y en otros jugadores. Y la primera de ellas es que, por ejemplo, el dorsal, el número 5 que ha venido luciendo, lógicamente puede tener ya dueño y heredero más que legítimo. Y por supuesto más que preparado para lucirlo, que es ni más ni menos que Casemiro. El bueno de Casemiro, que ya lleva unos cuantos añitos en el Real Madrid y además siendo de lo más importante y de lo mejorcito que tenemos a nivel de cierre en la defensa, si bien es cierto que la temporada pasada jugó más en la zona final de la jugada que en el principio, pero en cualquier caso el jugador habría decidido ir adelante y tomar el 5 en lugar del ya archiconocido 14 que ha venido luciendo a la espalda en las últimas temporadas. Ya he comentado algo acerca de los dorsales este año en el Real Madrid. Por ejemplo, Gareth Bale le vamos a ver sin el 11 típico que solía lucir lógicamente cuando la BBC. Luego también por el otro lado, Odegaard el otro día lució el 21, Jovic el 18, Alaba ya tiene el 4. Y bueno, pues ahora parece que Casemiro efectivamente va a heredar el 5. Evidentemente su rendimiento, en mi opinión, no va a cambiar. Va a seguir siendo espectacular. Pero lógicamente toda vez que un jugador de la categoría de Varane se marcha, su dorsal siempre queda en el aire como algo icónico. Y evidentemente el jugador que lo herede, pues de alguna manera tiene que ser alguien de características similares, es decir, que tenga cierta ascendencia en el Real Madrid. Y después de haber salido Sergio Ramos y ahora Rafa Varane, los jugadores que en mi opinión tienen más ascendencia en el Real Madrid son, bueno, aparte de Marcelo, que es capitán, Benzema, Kroos, Luka Modric y luego, desde luego por este orden, Casemiro. Y evidentemente Kroos no va a coger el 5, Luka Modric tampoco y Benzema menos. Con lo cual, ¿quién si no iba a heredar este icónico y simbólico número en el Real Madrid, que es el legendario 5 que ya antes habían lucido pues jugadores tan ilustres como Fernando Redondo o Manolo Sanchís? Así que bueno, en este sentido pues yo me alegro, creo que es bueno, si a él le gusta pues me parece bien, si lo ha elegido es porque realmente se siente preparado para heredarlo, así que bueno, así veremos a Casemiro con el 5. Y por supuesto, otra de las repercusiones que va a tener la venta de Rafa Varane es precisamente el ranking de jugadores más valiosos del Real Madrid, que ahora se ve descabezado por el jugador que más valía, que más valor de mercado tenía y que vuelve a ser heredado, al igual que el dorsal, por el ilustre y sin igual Casemiro. Casemiro es, a día de hoy, en el Real Madrid, una vez se ha confirmado la salida de Rafa Varane, el jugador más valioso del equipo. Está en 70 millones de euros y lidera el ranking. Ya sabéis que esto depende también un poco de la agencia o de la consultora que evalúa a los jugadores. Hay otra por ahí
que es, no recuerdo el nombre ahora mismo, es archiconocida y la menciono cada 2 por 3, pero se me acaba de ir de la cabeza y no puedo decírosla. Esto son cosas que pasan. Pero bueno, en cualquier caso, esa agencia, me parece que era el observatorio, el CIES, el observatorio de jugadores. Bueno, pues esa agencia ponía, por ejemplo, a Vinicius como el jugador más valioso del Real Madrid. Pero para mí Transfermarkt sigue teniendo de alguna manera mayor importancia. Es la que tiene, de hecho, mayor importancia a nivel de evaluar jugadores y, por ejemplo, Vinicius está valorado en 40 millones, que me parece, sinceramente, un precio bastante más razonable. Bueno, pues Transfermarkt pone a Casemiro arriba del todo con 70 millones de euros, a Fede Valverde con 65 millones de euros y a Thibaut Courtois con 60 millones de euros como los 3 jugadores más valiosos a día de hoy del Real Madrid, una vez que se ha completado la salida de Rafa Varane. Cuarto y quinto puesto son para David Alaba con 55 millones, Ferland Mendy con 50 y luego ya un poquito más abajo Toni Kroos con 40 y Eden Hazard con 40. Luego también hay un quíntuple empate en estos 40 millones porque por debajo de Hazard está Odegaard, luego Vinicius y luego Eder Militao, como digo, con 40 millones. Así que Casemiro no solo hereda el 5 de Varane, sino también el título honorífico de jugador más valioso del Real Madrid. Ahora vamos a pasar precisamente a comentar algo que incendiaba ayer las redes sociales y que, en mi opinión, hombre, tiene parte de sentido, pero no todo el fundamento del mundo. Y era que, de alguna manera, se viralizaba una noticia que venía de junio y que ponía como protagonistas a Ferland Mendy y a Martin Odegaard en venta en el Real Madrid, es decir, saliendo del equipo blanco. Claro, lógicamente, por la parte de Odegaard, después de lo que hemos escuchado en estos últimos días, me lo puedo creer. Con el tema de Ferland Mendy, por el contrario, tengo una sensación completamente diferente. Y es que Ferland Mendy, al fin y al cabo, es un jugador que, después que se supo que no ha vuelto a los entrenamientos por un tema de que no se recupera de la lesión que sufrió a final de temporada, es por eso que el jugador está un poco al margen o totalmente al margen del equipo. Pero parece que los rumores de su posible venta, con aquella noticia que en mi opinión era un rumor interesado sobre una presunta subida de salario que habría pedido el Real Madrid, pues yo creo que quedaba completamente despejada y que el jugador en principio quiere seguir en el Real Madrid, que no era verdad que hubiera pedido un aumento de sueldo al Real Madrid, pero ahora vuelve a ponerse otra vez en boca de mucha gente que Odegaard y Mendy podrían estar en venta en el Real Madrid y en la rampa de salida. Claro, lógicamente te lo tienes que tomar medio en serio porque ya hemos visto, cuando se han desvelado a posteriori otros fichajes, la cantidad de cosas raras que pasan en el fútbol. Y evidentemente tampoco puedo descartar completamente que esto sea así, en el sentido de que efectivamente Mendy puede estar en venta y por supuesto Odegaard también. Y más después de enterarte por Onda Cero que efectivamente todos los jugadores del Real Madrid están en venta. O sea, es que esto ya no es una cuestión de, este jugador no cuenta. No, es que esto es una cuestión de que a lo mejor estos tíos, efectivamente, como cualquier otro, pueden ir a la calle, bueno, no a la calle, a otro equipo y fuera del Real Madrid. Así que, lógicamente, los englobo dentro de esa noticia, pero no como una pieza separada. Es decir, que por motivos específicos, Mendy y Odegaard estén fuera del Real Madrid. No, los coloco dentro de todo el grupo de transferibles que tiene el Real Madrid, que según Onda Cero es todo el equipo. Así que bueno, yo espero que no, espero que se queden, pero no deberíamos descartar que estos jugadores finalmente salgan. Otra de las noticias que más ha sorprendido y que os comentaba, por cierto, con anticipación en el día de ayer, era al respecto de Paul Pogba. Os comentaba, había una exclusiva por ahí, en la que se decía que Paul Pogba le había pedido a Mino Raiola, a su agente, que le sacara por Dios del Manchester United y le llevara en un último y desesperado intento por fichar por el Real Madrid, que le llevara al Real Madrid. Y parece que se habían encontrado con el no rotundo de Florentino. Además, rotundo. Bueno, pues hoy se desvela que efectivamente, puesto que Real Madrid y Manchester United tenían un frente común con el tema de Rafa Varane, parece que alguien sugirió la idea de que Rafa Varane y Pogba protagonizaran un trueque para que Pogba terminara jugando en el Real Madrid. Pero muy inteligentemente Florentino, viendo las necesidades y la situación, entendió que lo mejor para el Real Madrid era hacer dinero cash, es decir, dinero en efectivo, no otro jugador que en realidad no tiene cabida, en mi opinión, en el Real Madrid, puesto que ya tenemos su puesto más o menos cubierto con Fede Valverde, que tiene características completamente similares.
Entonces, a partir de aquí, claro, Pogba lógicamente ya se ve sin salida. En principio podría ir al Paris Saint-Germain, es lo que tiene pinta de que va a ocurrir, y abandonar el Manchester United. Pero lo curioso y llamativo es que efectivamente a Varane le habían metido ni más ni menos que en el trueque por Mbappé en principio, con el Paris Saint-Germain había dicho que no, y al final había otro trueque con el United que era por Pogba, al que parece, o que parece que por razones más del Real Madrid que de Varane, pues habría dicho que no. Es decir, no se habría producido finalmente, pero más por la parte del Real Madrid que por la de Rafa Varane. Yo no sé si Rafa Varane hubiera estado contento con eso o no, yo creo que le da igual, yo creo que sinceramente no le afecta, pero al Real Madrid no le daba igual y dijo que no a Pogba en un intercambio con Rafa Varane. Por cierto, dejadme hacer un último apunte acerca del traspaso de Rafa Varane, y es que a pesar de que ya es oficial que es jugador del United, lo cierto es que el jugador viajará entre mañana y pasado a Manchester, pero ha habido un problema, bueno, un problema conocido, por el que el jugador no va a poder ser presentado hasta un poco más adelante. Y es que mucha gente no contaba con que en Inglaterra todavía hay restricciones acerca del COVID para gente que vuele desde fuera de las Islas Británicas. No sé si particularmente desde España, o por ser de España precisamente el vuelo procedente que traerá Rafa Varane, hay medidas especiales, pero el jugador tendrá que guardar una cuarentena de 5 días, con lo cual las ganas que tienen de verle allí en Manchester y que tenemos también de verle vestido con la camiseta de los Red Devils, pues lógicamente se van a tener que esperar un poco más y bueno, pues atrasar hasta la semana que viene lo que será su presentación oficial. Lógicamente, esto tampoco es gran historia, pero sí es cierto que en cuestiones de marketing, lógicamente, cuando ya entras en la siguiente semana, que es agosto, se te puede de alguna manera solapar con otros fichajes, con otros jugadores, con otros nombres y tapar por razones de marketing, lógicamente, lo que sería una gran presentación, puesto que lógicamente ahora mismo el mercado está ansioso por ver nuevas presentaciones, nuevos jugadores, recibiendo o recibidos por sus nuevos equipos, sus nuevas aficiones y todo este tipo de cosas, así que bueno, de alguna manera es un imprevisto, es un, bueno, pues un fastidio, porque como digo, a todo el mundo le hubiera gustado ya ver a Rafa Varane el viernes seguramente presentado con el Manchester United, pero mucha gente no ha tenido en cuenta que hay ese pequeño detalle, o que está ese pequeño detalle que va a impedir al jugador pues lucir ya la camiseta de su nuevo equipo de manera prácticamente inmediata, pero bueno, tampoco es gran lío porque al final si no es el viernes pues será la semana que viene. Así que bueno, pues como digo, que le deseamos lo mejor a Rafa Varane y que triunfe en el Manchester United.